Buenas tardes, queridos hermanos. Que la gracia, el favor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes cada día. Que sus bendiciones sobreabunden en cada hogar de nuestros hermanos y que su plenitud esté con ustedes. Voy a pedirle al Señor que me dé dirección para llevar esta reflexión. Padre Celestial, esta noche, Señor, te doy gracias por todas tus bendiciones, tus misericordias. Y te pido, Padre eterno, que tu Santo Espíritu sea guiando mis palabras, Señor, para que mis hermanos, Padre, pongan tu palabra por obra. Que esta reflexión, Señor, sea una guía para mis hermanos. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno. La reflexión se llama Sin errar al blanco. El objetivo es conocer las bendiciones espirituales a las que tenemos acceso por medio de Jesucristo. Y la idea central es que Cristo nos ha dado vida para que disfrutemos de su plenitud. El texto base es Efesios 2 del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya habíamos comentado en otra ocasión, ¿verdad?, de que nosotros tenemos un antes y un después de haber aceptado a nuestro Señor, de haber llegado a los pies de Cristo. Y antes de recibirlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos por dos razones. Sí. Por los delitos, que es cuando traspasamos los límites, cuando le damos el uso que no es a algo, y por nuestros pecados. Pecar es errar al blanco. Esto significa que Dios planeó, diseñó algo para nuestra vida y nosotros decidimos ir por otro rumbo, ir por el lado opuesto. Es más, decidimos llevarle la contraria a Dios. ¿Verdad? Y llevamos la contraria a lo que Dios hizo por nosotros, que fue dar en sacrificio a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a ver que el estar muerto, ¿verdad?, en delitos y pecados, hace que nosotros erremos al blanco. ¿Ves? Y cuando nosotros hablamos de estar muertos, sabemos que desde la caída de Adán y Eva,
La muerte es física, ¿verdad? Por cuanto nuestro cuerpo vuelve al polvo. Eso lo miramos en Génesis 3:19. Pero también tenemos una muerte espiritual, porque al igual que Adán y Eva fueron echados del paraíso, fueron echados de la presencia de Dios, ¿verdad? Y fueron privados de tener esa comunión con el Señor, igual nosotros. Si nos privamos de esa comunión con el Señor, nuestro espíritu muere, ¿verdad? O morimos espiritualmente. Ahora, ¿qué hace que erremos al blanco? ¿Cuáles son las razones por las que erramos al blanco? Y debemos identificar todo aquello que nos impide caminar en las buenas obras que Dios diseñó para nuestra vida y así poder gozar de su plenitud. Mira, muchas veces nosotros no nos damos ni cuenta de cómo estamos errando al blanco, porque sucede muchas veces que yo recuerdo cuando hacíamos aquí una dinámica, ¿verdad?, de tirar al blanco, nos reíamos del que no acertaba y el que no acertaba también se reía, pero al que acertaba le dábamos un premio y él se sentía gozoso o alegre, pues divertido. ¿Qué sucede? Errar al blanco aquí porque estábamos jugando, pero la verdad es que errar al blanco va a equivocarnos en las decisiones fundamentales de nuestra vida, va a traernos mucho dolor, mucha tristeza, amargura, ¿verdad? Y no es como cuando uno está jugando. Las consecuencias de errar en nuestras decisiones son después, por decir algo, digamos, una joven que por un momento de tentación, de debilidad, tiene relaciones con un joven, puede resultarle un embarazo. Y es un embarazo quizás no deseado y ella va a tener que asumir esas consecuencias. Entonces, errar al blanco nos puede traer consecuencias muy difíciles después de sobrellevar. En cambio, el que acierta y da en el blanco, ese tiene su premio. Y yo creo que no hay mayor premio que tener la plenitud de Cristo en nuestras vidas, que es lo que Él quiere que nosotros disfrutemos. Entonces, debemos identificar todo aquello que nos impide caminar en las buenas obras que Dios diseñó para nuestra vida. Porque el errar al blanco nos impide alcanzar el nivel que Dios quiere, el que Él ha establecido para nosotros. Y es el pecado que nos impide ver la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Erramos cuando vamos tras un diseño donde Dios no es lo más importante para nosotros y nos separamos de Él, afectando nuestra vida, afectando inclusive a otras personas. Entonces tenemos que tener cuidado. Juan 8:34 dice que Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que practique el pecado, esclavo es del pecado. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría ser esclavos, ¿no? Quizás no hemos tenido esa condición o en algún momento nos hemos sentido esclavos de algo. Y ser esclavo del pecado, eso es cosa seria, ¿verdad? Entonces, hay 3 razones por las que erramos al blanco y debemos poder identificar esas razones para caminar en las buenas obras de Dios sin apartarnos de Él. Una de esas razones es las corrientes de este mundo. La corriente es algo que arrastra, que nos empuja con fuerza. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de estar
observando un río o un cauce después de una lluvia muy fuerte, o hemos visto inundaciones y vemos cómo la corriente tiene una fuerza tremenda y arrastra vehículos inclusive, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos arrastrados por una corriente, perdemos el control de nuestra vida. Eso sucede muy a menudo y nosotros lo vemos, por ejemplo, con las personas que empiezan tomándose un traguito socialmente, dice uno, ¿no? Pero después muchas personas que empezaron como bebedores sociales terminaron siendo alcohólicos. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por las corrientes del mundo. Aceptaron primero un trago, después otro, y después ya no era un trago, eran botellas. Entonces, la persona pierde el control, ¿verdad? Y es el sistema de este mundo el que decide por la persona cuando pierde el control. La corriente de este mundo va a tratar de sacarnos del propósito de Dios, de las buenas obras en las que Él desea que nosotros andemos. Entonces, ¿estamos siendo guiados por la corriente de este mundo? Yo creo que muchos de nosotros que amamos la palabra del Señor, que llegamos a los pies de Cristo, ya que estamos parados en la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo, no lo vamos a permitir. Pero debemos de examinarnos, ¿verdad? Es la sociedad actual la que se impone ante nuestras decisiones, pero el príncipe de las potestades del aire, ¿verdad? Es la otra razón. Pablo les dice a los efesios: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Esto nos habla de principios que el enemigo quiere introducirnos para desviarnos del camino del Señor. Y crea una atmósfera, Satanás crea una atmósfera que genera para atraparnos, y esto lo hace por medio de las tentaciones. Nos ciega el entendimiento para que no nos resplandezca la luz de nuestro Señor Jesucristo y no podamos ver lo que Dios desea que nosotros veamos. ¿Cuáles son las palabras que Dios ha hablado a nuestra vida y que hoy ya no estamos caminando en ellas? Hagámonos esa pregunta, ¿verdad? Para que al reflexionar retomemos nuestro camino, el camino del Señor. 3. Otra razón son los deseos de la carne, y esto tiene que ver con nuestra naturaleza caída, con los deseos internos que van en contra de lo que Dios desea para nosotros, que sabemos que afectan nuestra relación con Dios. Y para no dejar que estos deseos nos gobiernen, debemos darle el lugar que le corresponde al Espíritu Santo en nuestra vida. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tengamos mucho cuidado con estos deseos de la carne, porque nosotros muchas veces nos dejamos llevar y ni cuenta nos damos. Mucha gente está metida en internet, metida en las redes sociales, ya no hay otra cosa, ya no ora, ya no lee la palabra, ya está en otro rollo, porque se ha dejado llevar, se ha dejado arrastrar por los deseos de la carne. En conclusión, Dios nos dio vida por su gran amor y misericordia en Cristo, ¿verdad? Nos salvó con el propósito de que no erremos al blanco, sino que podamos caminar en sus buenos planes, en esas buenas obras que Él planeó para nosotros, y Él desea que lo tomemos en cuenta siempre en cada una de nuestras decisiones. Bueno, hermanitos, esta es la reflexión de este sábado. Espero que nos miremos en la próxima semana, ¿verdad? Y que Dios los bendiga abundantemente conforme a sus riquezas en gloria. Buenas noches.